conversar con Daniel Arrieta y todas las novedades de Colo-Colo. Y nuestro titular dice: Almirón se juega su futuro. ¿Están así, Dani? A ver, vienen partidos muy importantes para Colo-Colo. Son 3 encuentros para cerrar agosto que perfectamente pueden marcar el futuro de Jorge Almirón. Vamos con la información, porque otra vez en el directorio de Blanco y Negro hay bastante inquietud, hay preocupación por este momento que está viviendo Colo-Colo. Recapitulemos, démosle contexto. En mayo el directorio estaba a favor de terminar el proceso de Jorge Almirón. Digo en su mayoría porque estaban los votos del bloque de Aníbal Mosa, que son 3 asientos, y también estaban los votos del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Era mayoría la moción de terminar el contrato de Jorge Almirón, pese a los votos en contra que tenía justamente el bloque de Vial Ruiz Tagle, pero no alcanzaban ellos a ser mayoría versus el otro sector que estaba alineado en terminar el contrato de Almirón. El tema es que en ningún momento se pudo llegar a un acuerdo con Jorge Almirón y por eso finalmente 2 semanas después el técnico es ratificado por el propio presidente Aníbal Mosa, quien días antes había dicho públicamente que buscaban terminar el contrato del entrenador. Pasaron los días, pasaron los meses y de mayo hasta ahora Colo-Colo sigue teniendo muchos ripios futbolísticos. Colo-Colo se está alejando cada vez más del líder de esta competencia, que es Coquimbo Unido. Hoy la realidad es que el Cacique está a 17 puntos de Coquimbo y también ya sabemos que la idea de esta remontada está cada vez más lejos, pero la mayor preocupación es que si Colo-Colo sigue con este rendimiento, perfectamente se puede hipotecar para el próximo año una posible clasificación a la Copa Libertadores, que es lo que está hoy más lejos, y la Copa Sudamericana, que está más a la mano, pero que sabemos que con este rendimiento irregular Colo-Colo todavía no tiene asegurada esa posición internacional para el próximo año. Entonces, esto es lo que genera incertidumbre y preocupación en la dirigencia de Blanco y Negro. Después, en paralelo, ya el hincha también comienza a fastidiarse con este momento de Colo-Colo y, por ejemplo, la barra del Cacique, la Garra Blanca, ya este lunes por la noche comunicó a través de su cuenta de Instagram que tenía que salir el técnico de Colo-Colo, o al menos a eso apunta la publicación, pero finalmente vamos a ver cómo se define esto. Sigo con la información. Por el momento, hasta ahora, hacia el lado de Jorge Almirón y hacia su representante, nadie le ha informado que vuelvan a reunirse, nadie le ha informado de esta moción que quizás comienza otra vez a rondar por el directorio de terminar el contrato de manera anticipada, pero al menos es un rumor que anda dando vuelta. Pero por el momento no se han sentado a conversar con el entorno de Jorge Almirón y tampoco les han dicho que está esta idea otra vez de sentarse en esta mesa de diálogo para intentar llegar a un acuerdo. Eso en cuanto a la información y a cómo está la situación de Almirón. Lo concreto es que yo no sé si el hincha y yo no sé si la dirigencia va a aguantar otra vez malos resultados en clásicos. Ya perdió Colo-Colo hace poco más de un mes con la Católica y también con la Universidad de Chile. No sé si es que otra vez se aguantan malos resultados en clásicos. Ahora hay que ver también económicamente cómo lo haría, por supuesto, el directorio en caso de que quiera sacar a Almirón y no cometer los errores que se cometieron en el pasado si es que nuevamente quieren, obviamente, negociar con el hoy director técnico de Colo-Colo. Yo insisto y voy a insistir en el error puntual que comete Aníbal Mosa en esa conferencia de prensa, o un punto de prensa, mejor dicho, donde da a conocer que van a negociar con el entrenador para que pueda salir. Ahí se quiebra todo. Se quiebra la relación, se quiebran las posibilidades de una negociación desde el lado de Jorge Almirón. ¿Cómo ven ustedes también el futuro de Almirón, de la mano también, obviamente, de Colo-Colo? O sea, Dani es muy claro en dar cuenta que si bien hay posturas claras en el directorio de ya no querer continuar con Jorge Almirón, que es lo que sabemos ya hace mucho tiempo, acá lo que importa es si se le informa o no de estas posibles decisiones o estas posibles conversaciones al técnico. O sea, si no ha sido efectivo esto, creo que no le hace bien a Colo-Colo en su situación actual que comiencen a rondar estos rumores, ¿no?
Pero concuerdo mucho con lo que dices tú, Narla. O sea, desde ese punto de prensa donde habla Aníbal Mosa, ahí ya hay un quiebre total. Y ahí también, obviamente, la hinchada se involucra, comienza a ser parte, comienza a exigir. Creo que los dos clásicos son vitales para Jorge Almirón. Pero el tema es si se va a poder cumplir con la cláusula económica que exige la salida de Jorge Almirón. Creo que ahí está la clave y no sé si Colo-Colo tiene los recursos para poder pagar ese monto. Se apura, Leo, Rocío y también Gonza, se apura Colo-Colo en ese año extra de contrato que le ofrecieron a principio de este año a Almirón, porque él tenía contrato hasta fines del 2025. Y tal vez se empezó a rumorear que podía venir, no sé, la selección chilena a buscarlo, o que se podía ir, qué sé yo. Y lo firman por ese año extra que hoy por hoy está complicando tanto a Colo-Colo o a Blanco y Negro para poder sacarlo. Si al final, en todos los clubes, más en los equipos grandes, es año a año. O sea, todo depende de los resultados, insisto, más aún en los equipos grandes. Por eso, en su momento, ¿se acuerdan los técnicos de Católica que firmaban por un año y después se iban con la cláusula de rescisión? Al final, el daño económico es menor. Está bien, hay un daño, hay un perjuicio deportivo, porque Católica tenía que cambiar todos los años un entrenador. Y siendo campeón. Siendo campeón. Y con más razón, porque, o sea, si salías campeón, te iban a ver todo, o sea, claro. Sí, era más riesgoso en una situación positiva. Claro. La Católica hacía esa cláusula pensando negativamente. No, pero yo creo, no, al revés. O sea, el peor escenario, ¿cuál era? Era salir campeón y que se vaya tu técnico. Pucha, casi se me escapa otra cosa. Pucha, prefiero que me pase eso todos los años a estar amarrado ahora sí, a un eso también entrenador. Provocó que la Católica no tuviera mayor impacto internacional, que no tuviera mayor impacto también con la selección chilena. Sí, yo creo que el impacto internacional... hay muchas cosas que terminaron provocando aquello. Yo creo que si se hubiera quedado Beñat o se hubiera quedado... Después vino Quinteros, ¿no? Quintero, Holland. Yo creo que tampoco quizás hubiera pasado una fase, pero no. Hoy estamos muy lejos desde este lado del mundo de poder igualar para meterse en una conversación en serio, digamos. Pero en el caso de... Se apuró Colo-Colo en renovar, se apuró Colo-Colo en echar al técnico públicamente sin haber negociado. Y al final esto, en definitiva, y lo dice en el final de su discurso Rocío, como muchas cosas en la vida se arreglan con plata. Si tenés la plata para echarlo, lo podés echar mañana. Y te lo dijo Almirón en la conferencia de prensa de la semana pasada, cuando dice, en Europa si te quieren echar, te pagan y te vas. Y en definitiva lo que le está diciendo es, muchachos, Aníbal Mosa y el directorio, si me quieren echar no hay ningún problema, me voy, le doy la mano, pero... Esto vale. Póngala. Totalmente. Y es más, me acordaste con eso que decía Leo de los equipos grandes, cuando llega Ángel Guillermo Hoyos. Llevaba 6 meses, tenía 2 años de contrato, llevaba 6 meses, sale campeón y le extienden un año más. Y de ahí, bueno, el siguiente año le fue pésimo y la U estuvo hasta hace un año atrás pagando la cláusula del ex entrenador argentino. Entonces, fue un golpe muy fuerte. Ahora, Gonzalo, con tu experiencia, con lo que has vivido, ¿cómo es para el futbolista? Porque ya hemos hablado hace mucho tiempo como información, ni siquiera opinión, como información de que hay distancia tremenda entre plantel y cuerpo técnico. Hace meses. Y ya con esto, que constantemente, no, si ya van a echar al Mirón, ya lo van a echar, ya queda menos. ¿Cómo lo vive también el plantel día a día entrenando con él? Es difícil. Siempre se corta por lo más simple, lo más básico, que salga el entrenador, ¿no? Hoy día creo que a Colo-Colo le puede alcanzar si genera un cambio de entrenador. Le puede alcanzar desde lograr un funcionamiento, mejora como equipo. Eso lo tiene a la mano y un entrenador nuevo, si llega a presentarse la oportunidad para Colo-Colo, si sale Almirón y llega un entrenador en 1 semana, 2 semanas, yo creo que la Universidad Católica es un ejemplo. Cuando llega su nuevo entrenador, algo cambia de 1 semana para otra. Y semana a semana yo creo que Colo-Colo hoy día está a tiempo. Cada semana teniendo más variante, mejor plantel, sí, mejores jugadores. Sí, o sea, tiene más plantel que la Universidad Católica, muchísimo más. O sea, en cuanto a nombres, creo que sí se puede generar un cambio desde lo futbolístico, pero eso va de la mano con la salida de un entrenador. Porque es difícil. Colo-Colo no juega mal por un funcionamiento que para mí no lo ha tenido, o si lo ha tenido, no lo ha podido llevar a cabo fin de semana tras fin de semana. Pero Colo-Colo juega mal también por sus problemas internos que tiene, y eso es la realidad.
hay relaciones que están quebradas adentro, entre seguramente cuerpo técnico, jugadores, o quizás hasta entre jugadores también. Y como siempre lo digo, creo que el único afectado y el que siempre se ve expuesto es el jugador que sale a jugarlo. Hoy día recién podemos ver que quizás hay un reclamo en contra del entrenador, reclamo que no es bienvenido, o sea, no aplaudo que sea de esa manera, pero que quizás con otro entrenador habría pasado, no sé, 5 fechas antes o en el momento que querían sacar a Almirón después del partido de Racing. Es más, ¿se acuerdan que la gente tomó partido por Almirón después de la... De hecho, lo aplaudieron. Claro, lo aplauden. El partido con Ñublense en el Él doblete. está vestido sin ropa de Colo-Colo. De hecho, de negro. el hincha de Colo-Colo se la toma civil. con los jugadores, con No. 2 o 3 jugadores. Fue con Ñublense, no fue con Unión. Había uno, te acordé, que era muy despedida, que incluso se va aplaudiendo a la gente, pero es que no fue porque fue un partido que ganaron. Por eso creo que fue, no sé si fue con Unión, porque con Ñublense, porque con Ñublense empataron. Pero fue en el Monumental. Pero fue, sí. Y que Almirón no estaba vestido con la ropa, digamos, de Colo-Colo, de hecho estaba de negro, y él se va ovacionado por la gente en el Monumental, él aplaude de vuelta, o sea, había un cariño y Totalmente. es justo cuando se estaban dando estas conversaciones para una posible salida. Ahora, Dani, de aquello ha pasado muchísimo, las relaciones están, pareciera, ¿no? Quebradas por todos lados, o sea, cuerpo técnico-jugador, cuerpo técnico con la dirigencia con la dirigencia, porque no nos olvidemos de los bandos que hay adentro y de todo lo que pasó hace ya un par de meses atrás. O sea, el año centenario de Colo-Colo es para el olvido, pero ahora hay que hacer rayita para la suma rápido. ¿Y qué conviene más? ¿Pagar esta cláusula o quedarse sin Copa Libertadores el 2026, incluyendo ese castigo que todavía tiene Colo-Colo de jugar sin público? Y eso es lo que tiene que poner sobre la mesa el propio Colo-Colo, la propia dirigencia de Blanco y Negro, para ver finalmente qué va a resolver sobre el futuro de Jorge Almirón. A ver, sobre lo que ustedes hablan, estas rencillas que podrían haber al interior de Colo-Colo. Mira, yo he preguntado y a mí me dicen que el plantel trabaja en armonía. Que no es que esté todo quebrado en Colo-Colo, que hayan distancias, que el cuerpo técnico no hable con los jugadores, no. A mí eso al menos me lo han descartado. Sí, obviamente, hay diferencias. Sí, obviamente, hay jugadores que tienen una distancia marcada con Jorge Almirón, que no tienen diálogo fluido, pero sí hay otros que son parte de este círculo de hierro, podríamos decir, del propio Jorge Almirón, y son, por ejemplo, los que han sostenido también al entrenador, Claudio Aquino, Javier Correa, el propio Arturo Vidal. Son jugadores que han sostenido el proceso de Jorge Almirón. Después, con la dirigencia, no hay una pelea interna con Jorge Almirón. Sí, obviamente, no es la misma relación de antes. Aníbal Mosa ya tiene un diálogo más fluido con Jorge Almirón, pero claramente no es la relación que tenían hasta antes que ocurriera este hecho cuando intentaron terminar el contrato de manera anticipada en mayo. Pero a mí, yo el otro día preguntaba cómo está la relación al interior y me decían, hay una relación normal, se trabaja, se entrena de manera tranquila, pero sí me decían que sienten que ya termina este año, que no ha salido nada, que no ha resultado nada de lo que tenían planificado y que casi que lo mejor que necesita Colo-Colo es terminar este año, están resignados e intentar obviamente dejar posicionado al cacique en lo mejor que puedan. Pero a mí me parece que por ahí quizás se puede graficar lo que hoy está viviendo Colo-Colo en este difícil momento. Y sobre el momento de Colo-Colo, también hay uno que vuelve, Javier Correa. Ya les voy a contar detalles de quienes van trabajando para el partido de este sábado contra la Católica. Pero Javier Correa está disponible, ya cumple su fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas. Es un jugador muy importante, está claro. Es el goleador de Colo-Colo, es el que ha marcado la diferencia en los partidos importantes del cacique. Esto dice Javier Correa sobre el momento de Colo-Colo y lo que viene. Es impotencia y nada, trataré de hablar con mis compañeros para ver cómo lo vivieron ellos. Por la tele por ahí se ve distinto a lo que es un campo de juego, así que nada, muchas opiniones no me gusta dar cuando estoy afuera, así que nada, esperaré a trabajar mañana y afrontar el clásico que viene. Son partidos especiales, son partidos que se juegan al máximo, así que trataremos de aprovechar nuestra localidad. Tratar de terminar lo más alto posible y ir partido a partido y ver para qué estamos.
Ahí está la reflexión de Javier Correa sobre este momento que enfrenta Colo-Colo. A ver, en cuanto a novedades futbolísticas, hay buenas porque ya están entrenando Alan Saldivia y también Javier Correa. Dejo en esta lista a Javier Correa porque pese a que él no pudo jugar el fin de semana recién pasado por acumulación de tarjetas amarillas, estaba con un edema muscular, pero ya está entrenando y es buena noticia porque de no mediar inconvenientes va a estar en el partido de este sábado frente a los Cruzados. Entonces, Jorge Almirón recupera futbolistas importantes. Está de vuelta Mor, retorna también Alan Saldivia. Hasta ahora, después en la mitad de la cancha vuelve Arturo Vidal y después en la delantera vuelve Javier Correa. Son todas buenas noticias, me parece, para un partido que va a tener una exigencia mayor, como es la Católica. Recupera jerarquía, recupera jugadores que habituales han sido titulares al menos en esta temporada 2025. Sí, y lo hablamos ayer, Gonza, pensando en lo que viene Colo-Colo, porque, a ver, mucho se da vuelta, que está el tema arbitral, que obviamente el partido con Everton también hay un tema, por más que piense que es penal o no, sigue siendo polémico, pero te decía que Colo-Colo se tiene que empezar a preocupar del cacique, ¿no? De su juego, de lo que está mostrando, y más aún viendo lo que viene, que es la Católica, Palestino y la U. O sea, quizás el título está muy lejos, pero puede ser un verdugo, puede empezar a perjudicar al otro equipo y empezar a levantarse a sí mismo. Pero es que más que verdugo tiene que pensar en Copa Sudamericana. A eso En Copa Libertadores. Pero por eso ahí digo que tiene- enfocarse en sí En mismo. ellos mismos. Primero lo que tiene que apuntar es Copa Sudamericana. Lo que tiene que tener más cerca Más a hoy mano, día, que- más a mano, es Copa Sudamericana. Los de arriba también están sumando, están ganando. Entonces no es fácil. Si uno empieza a ver la tabla de posiciones de Colo-Colo hacia arriba, todos los equipos que están arriba de Colo-Colo, todos tienen un funcionamiento o un juego claro, o sea, a lo que apuntan. O sea, Colo-Colo no tiene partidos fáciles. Así como también uno se pone a analizar el puntero, que era Coquimbo, le toca venir a todos los equipos que están peleando el campeonato con él, juega todos los partidos de visita. Pero así los va sorteando de una manera o un funcionamiento muy claro. O sea, todos sabemos que juega Coquimbo, cómo juega Audax, que se ha ido cayendo, cómo juega Palestino, ni hablar de la U, hasta el mismo Calera también, que ha tenido traspié. Uno va viendo Que equipos arrancó mal la segunda rueda. que sí, que arrancó mal la segunda rueda, expulsiones, obviamente, pero todos tienen un funcionamiento muy claro y que lo sostienen durante los 90 minutos muchos equipos. Gonza, pero ahí en ese funcionamiento que yo creo que todos vemos y concordamos, de hecho la semana pasada tú mismo paraste un esquema de Colo-Colo que finalmente fue el que se ocupó para el partido ante Everton, pero ¿qué pasa con un Jorge Almirón que logra armar este esquema, este planteamiento y después saca a los dos mejores Yo creo jugadores? que están en hasta el cancha? mismo Almirón atenta contra el colectivo. A mí me da la impresión de eso, Porque- lo hemos hablado acá. Claro, o porque sea, da la impresión que encuentra su funcionamiento, que encuentra su esquema, pero entre tiempo y listo, saca a los dos jugadores que están siendo trascendentales, que además le suma minutaje a sub-21, que recordemos está complicado con la norma, entonces es como que ahí todo se derrumba, ¿no? Pero sin ir más lejos, ¿va a ser titular Méndez, por ejemplo, frente a Universidad Católica? Con la vuelta de Vidal. Por eso, Claro. por eso lo Pero pueden planteo, jugar los o sea, cuatro. No, puede ser, se puede dar. Vidal, Méndez, pero... Pizarro y Aquino. ¿Y Marchán? No, nada. A eso es lo que voy, o sea, Tanto no pueden. está bien, pero O hoy sea, por poder hoy... pueden, le van a sacar los puntos, pero No, claro. Sería un poco raro que entrara a cancha con 12. Pero a lo que voy es, está jugando muy bien Méndez, estaba jugando bien Marchand. Y son los dos primeros cambios. Uno el 58, el otro el 68 del segundo tiempo. Entonces, son cosas que a mí, en lo personal, me cuesta entender. Después estaba viendo la tabla de posiciones, Universidad Católica, que tiene la misma cantidad de puntos que Colo-Colo. Y después viene, arriba de Colo-Colo está Cobresal con 29, O'Higgins, que tiene 31, Audax, que es verdad, es lo que decíamos, ha tenido un declive en su funcionamiento, Palestino, que está teniendo vaivenes, creo yo, en esta última parte, Universidad de Chile y Coquimbo. Pero Palestino tiene 35, o sea, hasta Con un 8 partido puntos. menos. Y con uno menos, con un Si partido juega menos. que ir a El Salvador. o sea, si le gana a Cobresal, digamos, el 7 de septiembre, ahí Por ya... eso, está hablando que podrían ser 11 puntos de distancia con el tercero, que es el cupo de Copa Libertadores. Claro. Ahora, hablamos recién con Leo que, a ver, el fútbol es injusto. No pueden jugar 15 jugadores que vienen bien. Pero si hay un jugador que a mí en lo personal, y esto lo hablo desde mi punto de vista, para mí si hay un jugador que ha estado al debe y que no ha podido conquistar al hincha. Y hablo de Claudio Aquino. Yo no sé si ha mostrado un rendimiento para ser un titular indiscutido en este equipo. Lo sé que es para Jorge Almirón. Pero si tú me hablas, por ejemplo, un mediocampo, Vidal, Méndez, Pizarro, me parece un mediocampo titular
Un mediocampo acorde además para lo que te puede proponer el rival y además siendo justo con un Marchand que viene con un buen rendimiento a diferencia de un Claudio Aquino que lamentablemente no ha podido participar. Me parece que tendría que ir por ahí. Almirón te diría, respetando tu opinión. Sí, obvio. Claro, claro. Estamos hablando Va a entre un jugar panel, Aquino, dentro de un panel que ninguno Va a jugar es Aquino, entrenador del Aquino del no, Vidal sí, y 9 más. Te lo aseguro. Es como Limache, que te aseguro que va a jugar Arce y 10 más Sí, de aquí hasta que no hay termine el duda, campeonato. weón. Porque necesitan los minutos sub-21. Sí. Pero absolutamente de acuerdo con lo que dijo Dani Arrieta de fondo. Aquino no va a salir. Y ahora hay que Y ver Vidal dónde va a estando jugar. disponible tampoco. Y dónde va a jugar Aquino. Si va a ser rombo en esa mitad de la cancha con los que si es que juegan Méndez, Pizarro y Vidal, o si arranca en una posición de Carlos Palacios, esa de izquierda hacia adentro. Que termina el partido así, perdona. Termina con Aquino por izquierda, con Cepeda por el sector derecho del ataque Colo-Colo. ¿Qué ibas a decir? No, me acuerdo que contra la U utilizó el cuadrado, pero ahí no estaba Vidal. Que fue Pavés, Pizarro, Méndez y Aquino. Pero Yo creo que puede jugar igual, pero con Vidal de contención. Sí. en vez de Pavés. Vidal, Pizarro, Bueno, estuvo el Méndez. programa ayer. Vidal, Pizarro, Méndez, Cepeda, Aquino y Correa en punta. Claro. ¿Y qué es lo que dijimos ayer? O sea, Vidal hizo un muy hice con buen los- partido de con los volante de contención frente a Coquimbo Unido, tapando, por ejemplo, a la vecino que no lo dejó jugar y de ser el peor partido de Coquimbo en el año, ese frente a Colo-Colo, y la labor ahí de Vidal fue muy importante. Ahora, Dani, un Vidal que se asegura va a estar el día sábado frente a Universidad Católica, o existe alguna posibilidad de que no sea tan así. A ver, se anticipa que sí estaría el próximo sábado contra la Católica, porque si el tribunal actúa como lo hace habitualmente en este tipo de situaciones, el tema es el siguiente y finalmente el proceso es el que voy a detallar. Porque cuando hay un jugador que está en las observaciones o informado por el árbitro en lo que entrega después del partido en el informe, habitualmente lo que hace el tribunal es en la sesión de los martes, o sea hoy, revisa este tema y el futbolista queda citado para la próxima semana. Así actúa habitualmente el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El futbolista queda citado y el próximo martes puede entregar sus descargos. Puede actuar de manera diferente el Tribunal de Disciplina y hoy día, por ejemplo, entregar una sanción a Arturo Vidal, sí, en rigor podría, pero la información apunta a que se va a seguir el conducto habitual. Por lo tanto, Arturo Vidal seguramente hoy va a quedar citado para el próximo martes. Esto quiere decir que el sábado con la Católica va a jugar. Y el próximo martes, después de presentar sus descargos, ahí seguramente va a recibir una sanción o no de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Si le dan una fecha, se va a perder el partido con Palestino, que es el viernes 22 en el Estadio Municipal de la Cisterna. Si es que le dan 2 fechas, se va a perder el partido con Palestino y también el partido con la U del domingo 31 de agosto. Entonces hay que estar atentos a la situación de Arturo Vidal, que recordemos ya ha tenido suspensiones este año. Recuerden ustedes lo que pasó en el encuentro frente a Audax Italiano, porque insultó al árbitro, lo apuntan en el informe y recibe 2 fechas de castigo. No pudo jugar Arturo Vidal ni con la Católica en julio, ni tampoco en ese mismo mes contra la Universidad de Chile. Ahora que puede jugar con la Católica, está claro, pero otra vez, si es que le dan 2 fechas, por ejemplo, podría perderse el Superclásico del 31 de agosto. Arriesga incluso 2 fechas Arturo Vidal. Perfectamente podría actuar así el Tribunal de Disciplina. Ahora, quizás tema para ustedes. ¿Es sancionable lo de Arturo Vidal? Yo di mi opinión ayer, me parece de lo más común que hay en el fútbol estas reacciones en el sector de camarines, donde generalmente no hay cámaras y no terminan con un nivel mediático tan grande. Al ser Arturo Vidal y al haber cámaras ahí, porque además justo está la zona mixta, Yo creo que termina más allá de... repercutiendo más de la Eso cuenta. pasa en todos los partidos. En todos. Porque la diferencia de cámaras, para explicarle a la gente, hay menos cámaras en un partido Obvio. de Cobresal. No, ayer Limache Audax, Audax tenía menos movimiento. Sí, pero eso también es injusto a la hora de, por ejemplo, el VAR. Porque no tienen todas las cámaras iguales. No hay una equiparidad de cámaras para cada uno de esos. Pero eso ya es un tema claro, porque, pero es una cuestión de justicia en el fondo también. No es la misma cantidad de cámaras. Es así. Gonzalo iba a decir algo. No, que hay un informe del árbitro.
A diferencia de quizás de los otros, Claro. no sé, se Es como juegan es como 16 las partidos calcetines. entre el ascenso y hay un informe de un árbitro que no hay nada que hacer. O sea, dentro de eso, como en otros, quizás no se informa nada y pasan... Como cuando te sacan un parte. Pero es que es Arturo Vidal. Yo creo que ahí siempre, lamentablemente para el jugador, los ojos van a estar más puestos en él. Y por lo mismo, lo que hablábamos también ayer, a cuidarse un poco más de este tipo de situaciones, porque están más expuestos cuando hay una cámara que lo muestra de frente. Yo concuerdo, él no estaba en cancha, no fue partícipe del juego, pero lamentablemente para el jugador había una cámara, el juez pasa por el lado, emite un informe y queda expuesto a esto. Entonces, creo que en la situación en que está Colo-Colo el día de hoy se tienen que cuidar mucho más hasta de este tipo de situaciones. Yo creo que depende del árbitro también, ¿eh? Depende de Muchísimo. la sensibilidad de cada árbitro, de qué informa y qué no informa una vez finalizados los partidos. Y creo que incluso creo que más que si es Arturo Vidal o no, Sí, creo ahora, que depende del ahí árbitro. hay otro tema. O sea, uno escucha lo que, no lo que declara, sino que lo que dice a la pasada Arturo Vidal y están todos en la misma línea. O sea, desde el entrenador, después uno escucha a Seba Vega, después escucha lo que dice... Es más, te diría, lo de Arturo es de lo jugando. menos Yo de verdad, grave de lo que le dice. Ayer lo decía también, es que Colo-Colo tiene que salir de eso. La semana pasada Porque Almirón dijo pelearse lo son mismo. peleas chiquititas, o sea, peleas chiquititas de... Vamos a ver cómo mejoramos desde lo futbolístico, porque de verdad eso En es eso lo se que... tiene que enfocar. Sí. Sí, perdón, pero porque si tu propio empezamos... director técnico está más preocupado de en una conferencia sí, de prensa totalmente. hablar de robo, Por eso. después pide disculpas. No, después en disculpa otra- media porque lo malentendieron. Claro, después en otra conferencia habla de sospechas porque ¿en qué partido dijo que Bueno, y el otro día, perdón, Cobresal la U, pero que dijo- la semana antes del partido, de este partido también volvió a hablar de lo mismo. Por eso, entonces siente está más preocupado de perjudicado. cosas externas que de mejorar internamente. Y hoy Colo-Colo funcionamiento colectivo no tiene. Y creo que Almirón, que yo el año pasado fui y lo repetía una y otra vez, me parece que fue muy inteligente, muy correcto al momento de declarar, medía cada una de sus palabras. Creo que ahora se está equivocando. Creo que está tirando el foco hacia otro lado, cuando el foco debiera estar hoy en Colo-Colo en mejorar colectivamente, en encontrar un funcionamiento y que no sean chispazos individuales los que terminen sacando o un empate o en el mejor de los casos una victoria. Acá lo que tiene que Colo-Colo con urgencia encontrar, más que declaraciones más, declaraciones menos sobre el arbitraje o sobre cosas externas, encontrar un funcionamiento propio. Porque si lo otro te está perjudicando o no, bueno, gánale a esos otros que tú crees que te está perjudicando con algo interno, con algo, no sé, llámalo fuego interno, llámalo como tú quieras. Pero tiene que haber un trabajo mucho mayor y un enfoque mucho mayor en lo que tú sí puedes manejar. Además- Hoy a los árbitros no los pueden manejar. Además, Colo-Colo lo tiene mucho más difícil porque cada equipo que enfrenta parte en su pensamiento, en la planificación de la semana, es que, muchachos, hay que ganar la Colo-Colo ahora y hay que seguirlo hundiendo porque como está, no nos puede ganar este Colo-Colo. Y así empiezan, el rival que va a enfrentar Colo-Colo le va a querer ganar más como está ahora. Y eso es un punto aparte para lo que tiene que mejorar Colo-Colo. Totalmente. Bueno, Dani estamos Arrieta, atentos, ¿no? con toda la información de Colo-Colo, gran trabajo, amigos, nos llamas cualquier cosa. Un abrazo. Estaremos atentos sobre todo a la sesión de este martes del Tribunal de Disciplina de la ANFP por la tarde-noche. Se va a saber finalmente la resolución y el tema Arturo Vidal, pero probablemente ese va a ser el curso que siga el Tribunal de Disciplina, que lo va a citar para la próxima semana y sí va a poder jugar el próximo sábado frente a la Católica. Así trabaja Colo-Colo, con buenas noticias porque vuelven jugadores, pero con la presión de ganar y sobre todo con los cuestionamientos que hoy tiene Jorge Almirón de parte de Blanco y Negro. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Chao, Dani.